de un asunto que preocupa a gran parte de la ciudadanía, porque eso de dar vueltas en la cama sin cesar, permanecer en vela durante horas, son situaciones que cada vez se dan con más frecuencia en nuestro país. Se calcula que la mitad de los ciudadanos tiene problemas para conciliar el sueño en algún momento y en torno a un 10% lo padece de forma constante. Para hablar de este asunto nos acompaña Raquel Marín, neurocientífica. Buenos días. Muy buenos días, Marta. ¿Por qué tenemos problemas para dormir? ¿Qué hay detrás? Pues bueno, hay un montón de factores añadidos. Precisamente uno de los que a veces no contemplamos está relacionado con las olas de calor y los cambios climáticos que estamos sufriendo. Hay de hecho un estudio reciente que demuestra que con la subida de las temperaturas anuales en general, tanto en invierno como en verano, de media se duerme 40 minutos menos y evidentemente eso se acusa más en países como España, que estamos más cerca de las zonas, digamos, donde hay olas de calor más frecuentes. Eso, fíjate, es un factor que no se tiene muchas veces en cuenta, pero para dormir una de las cosas que tienen que ocurrir es que bajemos ligeramente la temperatura del cuerpo y del cerebro, aproximadamente 1 grado. Si evidentemente el medio ambiente no te lo permite, pues puedes ya empezar a tener un pequeño factor de otros muchos que podemos comentar si quieres. Aparte, claro, de, por ejemplo, preocupaciones, rutinas que no contribuyan a favorecer una correcta higiene del sueño, ¿no? Como suelen llamar los expertos. Efectivamente, yo siempre digo que dormir bien empieza desde que te levantas por la mañana. No tenemos que olvidar que somos personas de luz y de oscuridad, es decir, tenemos ciclos como si fuéramos un reloj, ¿no? Como un ciclo circadiano. Entonces necesitamos durante el día estar expuestos a la luz y progresivamente ir atenuando las luces para llegar a la noche ya, digamos, con esa sensación de ya tengo el cuerpo cansado, llega la oscuridad, es el momento de que mi organismo se prepare para la siguiente fase, ¿verdad? Y es algo además que con el cambio, fíjate, el cambio de hora, que está siempre muy cuestionado, pero el cambio de hora de otoño nos permite precisamente adaptarnos un poco más a esos ciclos luz-oscuridad, es decir, es probable que lo acusemos menos que cuando hacemos el cambio de hora de primavera. Claro, porque se hace de noche antes y digamos que a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro le va apeteciendo predisponerse, ¿no? Exactamente. A meterse en la cama. Mira, las personas que teletrabajan y que están todo el día, digamos, al ordenador, por ejemplo, deberían intentar en la medida de lo posible estar expuestos a la luz lo más que puedan. Yo sé que a veces es incómodo con la pantalla, pero eso, ya solamente eso ayuda mucho más a empezar a cargar las alforjas del cansancio. Y luego al llegar a casa también sería conveniente ir poniendo luces cada vez más tenues, ¿no? Estas luces que cada vez te incitan más al descanso. Eso ya de entrada podría ser un factor importante. Evidentemente, en ese patrón, todo lo que esté relacionado con dispositivos está totalmente contraindicado. Claro, justo te iba a preguntar por eso, el llevarnos el móvil a la cama. Ni el móvil, ni la tablet, ni el ordenador. Y evidentemente la televisión en la medida de lo posible tampoco, ¿no? Yo sé que hay muchas personas que se duermen en el sofá viendo la tele por la noche, pero luego precisamente eso genera que rompas mucho el ciclo del sueño, ¿no? Porque en cada momento al dormir necesitamos pasar por 4 fases muy diferenciadas del sueño y una de las importantes es la fase en la que entramos en el sueño profundo, en la que evidentemente sería el momento en el que más difícil es despertarnos, pero si estás incómodo con el cuello doblado dentro de un sofá, luego te cuesta mucho más al ir a la cama volver a conciliar el sueño. Tú has escrito varios libros, el último es este que tenemos aquí, Alimenta el sueño para un cerebro sano. Tú dices que los españoles somos malos dormidores, somos malos para dormir. Malos ¿Por qué? durmientes. Durmientes, exacto. Pues verás, una de las razones es que en general nos vamos a la cama unos 30 minutos más tarde de lo que hace el resto de europeos y nos levantamos antes también, es decir, seguimos el horario matutino normal en Europa y sin embargo alargamos las tardes, noches mucho, ¿no? Evidentemente una de las razones es porque somos los que cenan más tarde en Europa y además tenemos tendencia a cenar tarde y a cenar a lo mejor a veces incluso un poquito copiosamente, ¿no? Somos personas de reunirnos alrededor de una mesa y el momento de la cena, etcétera. Y eso evidentemente es uno de los factores fundamentales. Claro, cambiar esos ciclos y esas rutinas es complicado, pero sí se pueden a lo mejor, digamos, dentro de lo que es cenar, pues a lo mejor ir a alimentos más nocturnos, como comento en el libro, más que hacer una selección importante de qué alimentos seleccionas para el momento del mediodía y qué alimentos seleccionas para el momento de la noche, ¿no?
y cuáles nos ayudarían, por ejemplo, antes de dormir. Pues mira, antes de dormir es más aconsejable irse a los huevos, setas, dentro de las frutas pues los kiwis, que yo sé que muchas personas toman kiwi por la noche, es una fruta estupenda para ir a la cama, frutos secos pero con moderación, evitar las legumbres, evitar los alimentos que sean muy diuréticos, esos que te dan muchas ganas luego de ir al baño, que a lo mejor a las 4 de la mañana te levantas desvelado por ir al baño, esos eliminarlos también y bueno, y evidentemente si vas a comer algo de carne que sea muy suave, muy poquito, y si es pescado pues también muy suave, muy poquito. Y también el arroz, sobre todo el arroz basmati, con moderación, pues puede ser ese tipo de conciliador del sueño. Porque también lo que sucede en nuestro estómago, en nuestro intestino, mejor dicho, tiene mucho que ver con la calidad de nuestro sueño, ¿verdad? Porque, sí. Aparte de los alimentos directamente de los que estamos hablando, que pueden inducir, hay otros aspectos que ocurren que también condicionan. Pues mira, en el libro hay una cosa que comento que muchas personas ignoran, y es que la melatonina, es decir, la hormona que nos induce al sueño, se produce mucho en el intestino. Evidentemente en el intestino no sigue ciclos de luz porque el intestino está a oscuras permanentemente, pero sí ayuda mucho a regular lo que son las bacterias de nuestro intestino, nuestra microbiota intestinal. Y dentro de eso hay bacterias, por decirlo así, más vespertinas y otras que son más nocturnas, ¿no? Igual que nos pasa, digamos, a los humanos. Y de esa manera, si nos adaptamos de una manera sincronizada con la crononutrición, que ahora está muy de moda, es decir, elegir los alimentos que en cualquier fase del día van a ser más beneficiosos para el tipo de bacteria que en ese momento está más despierta, pues eso también nos va a ayudar a seguir mejor un ciclo que nos lleve a poder estar en vigilia durante el día y estar más en nocturnidad a la hora de llegar al sueño. ¿Siesta sí, siesta no? Pues verás, los que son siesteros necesitan la siesta, y eso además se ha demostrado que si a personas que necesitan la siesta les impides dormir la siesta, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, imagínate. Eso no quiere decir que porque no duermas la siesta te va a dar un infarto, atención, porque hay personas que sí la necesitan. Los que no la necesitan, pues evidentemente pueden pasarse de ella perfectamente. Evidentemente en los niños, sobre todo niños pequeños, es fundamental, los bebés duermen casi 17 horas al día, ¿verdad? Y luego en la tercera edad muchas veces se generan esos microdespertares por la noche mucho más frecuentes, con lo cual durante el día necesitan esa siesta de refresco. Lo que sí se aconseja es que la siesta no se prolongue más allá de los 90 minutos, porque entonces lo que puedes generar es un efecto rebote a la hora luego de irte a la cama por la noche, es decir, que tengas luego pues esa sensación de vigilia nocturna, ¿no? Claro, y las preocupaciones que muchas veces también nos influyen, nos hacen dar vueltas en la cama, estar con la mente más activa de lo debido. ¿Hay algún truco para poderlas dejar de lado antes de irnos a la cama, que no nos influya? Pues mira, hay terapias, hay una terapia que evidentemente tiene que ser seguida por un especialista, que son las terapias cognitivo-conductuales, que fíjate, te pueden incluso modificar las pesadillas, Es decir, las personas que tienen pesadillas frecuentes, que además se ha demostrado que eso puede aumentar el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, pueden incluso modificar la historia de esas pesadillas. Dentro de esas terapias pues hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta y son fundamentales. El cerebro, para desconectar, necesita sentirse en paz, en calma, en sensación de que no hay peligro. Y hay muchas personas que a veces llegan a la cama, después sobre todo de haber pasado el coronasomnio, como digo yo, ¿no? Ese COVID que nos tuvo a todos despiertos, que llegan a la cama como si llegaran a un lugar de trabajo, un lugar en el que tienen que gestionar aspectos que no tienen nada que ver con estar en el dormitorio, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a dormir? Es como si te durmieras en el plató ahora mismo, sería imposible, ¿no? Estás en actividad. Entonces, llegar a la cama con esa sensación de tener que hacer un trabajo adicional para dormir, eso puede incluso generar todavía mayor grado de insomnio. Entonces es uno de los aspectos, por ejemplo, que se corrigen en las terapias cognitivo-conductuales. Pues todos esos aspectos, todos esos truquitos que nos ha dado pueden contribuir a que no dependamos tanto de esos medicamentos, que se ha visto, por cierto, un incremento en la demanda, en el consumo de medicamentos con y sin receta para dormir. Poniendo en práctica todas estas cuestiones, bueno, pues podemos ayudar a tener un mejor descanso nocturno. Mira, hay una cosita muy importante que no hay que olvidar. Dormir es natural, es tan natural como respirar. Si necesitas ayuda para dormir de manera continuada a través de la farmacología, más de 4 o 6 semanas no deberías continuar con ese tratamiento, porque incluso puedes generar el efecto contrario. Entonces, en ese momento hay que plantearse qué me está pasando para no dormir, que a lo mejor no tiene nada que ver con el fármaco, tiene que ver con qué pautas estás siguiendo durante el día, y es fundamental. Pues muchísimas gracias por habernoslo explicado, Raquel Marín, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Día.